escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo del magazine informativo Vive Consciente, Último Minuto Cúcuta y Noti Día. Alerta. Escuchemos. Sienten víctimas y ojalá víctimas directas de las FARC, ya que las FARC tienen 10 curules regaladas sin haber pagado una mínima sanción por sus brutales crímenes y por sus crímenes de lesa humanidad, sin haber pedido perdón, sin haberse arrepentido, sin haber contado la verdad. El punto clave de la noticia: las víctimas de las FARC realmente tendrán la misma oportunidad de sentarse en el Congreso frente a aquellos victimarios que gozan de impunidad. Jefferson Beltrán, buenas noches. Buenas noches, Claudia, para ti, para todos nuestros televidentes. La preocupación es bastante grande en Colombia por parte de este sector de víctimas de las FARC, que al mismo tiempo también consideran que los condicionamientos que ha impuesto esta ley no les permitirían a la mayoría de ellos acceder a una de estas curules que serán elegidas el próximo año en Colombia. Estamos hablando de las elecciones congresionales del año 2022. Estas curules serán por 2 periodos consecutivos, Claudia, del 2022 al 2026 y del 2026 al 2030. Estas víctimas de las FARC exigen al gobierno nacional acciones concretas que les permitan a ellos acceder a esta importante representación que les permitiría a ellos influir en todas las políticas públicas que tengan que ver con sus derechos y con todas las reivindicaciones que desde hace varios años vienen haciendo ellos en Colombia. A esta hora saludamos en este programa a las víctimas de las FARC que nos acompañan hoy. Una de ellas es una mujer. Su familia sufrió la persecución constante y sistemática por parte de las FARC. Su mamá sufrió el secuestro. Uno de sus hermanos fue asesinado por miembros de esta organización criminal. Ella es Jimena Ochoa. Ella además es integrante de la Junta Directiva y cofundadora de FEPCOL, esa gran federación que reúne más de 200.000 colombianos que fueron víctimas de las FARC y sus familias también. Jimena, un placer nuevamente saludarte aquí en el programa La Noche. Un placer también, Claudia, estar acompañándolos. Jimena, ¿cuáles son esos condicionamientos que finalmente, según ustedes, las víctimas se convierten en obstáculos para que realmente personas muy representativas de hechos muy graves de las FARC puedan acceder a estas curules, mientras que las FARC sí las tienen tranquilamente? Bueno, hay muchos condicionamientos y muchas preocupaciones. La primera es que se cercenan los derechos políticos a elegir y ser elegidos de más del 85% de las víctimas de las FARC en este país, que vivimos por fuera de las circunscripciones. Pero además someten a las víctimas que están en esas circunscripciones a la presión de los grupos armados ilegales. Yo no entiendo por qué no nos dejan votar a quienes estamos por fuera de las circunscripciones, siendo que para las curules afros e indígenas no es indispensable vivir en una comunidad indígena o en una comunidad afro. Jimena, también hasta ahora nos acompaña el general en retiro de la policía, Luis Mendieta, quien estuvo secuestrado durante cerca de 12 años por parte de las FARC. General Mendieta, como siempre, un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche, y le planteo esa misma pregunta. ¿Cuáles son esos obstáculos que de alguna manera pueden impedir que cualquiera de ustedes, como víctimas de las FARC, puedan acceder a cualquiera de estas 16 curules? Sí, gracias por la invitación, muy amable, un saludo muy especial para Jefferson, para Claudia. Los principales obstáculos son varios. Primero, de acuerdo a ese proceso de paz, esas curules y esas circunscripciones especiales se tienen que hacer en el sector rural de determinados municipios. Creo que son más o menos 170 municipios
que comprenden 16 regiones. Y en esos sitios siempre la FARC estuvo presente y donde hizo todo su accionar delictivo y sobre todo delincuencial. Y allí únicamente quienes estén en la parte rural, lleven 3 años, son los que pueden acceder a esas curules. Por lo tanto, pensamos que ellos allí van a manipular quiénes van a ser los dirigentes que puedan llegar a ocupar eventualmente las curules. Y como lo decía Jimena, el gran grueso de esas víctimas, de esos 9 millones de víctimas, están desplazados y seguramente están en las cabeceras municipales, en las ciudades, y por lo tanto no pueden acceder a inscribirse y mucho menos, como lo dice ella, a elegir o ser elegidos. También está con nosotros otra de las víctimas de las FARC, que ustedes han visto en este programa varias veces, porque su historia es muy dramática. Lorena Murcia, cuando tenía 10 añitos de edad, fue arrancada de su seno familiar y llevada a la fuerza a ser parte de las filas de las FARC, ahí abusada sexualmente por jefes criminales de las FARC. Ellas sufrieron violaciones sistemáticas, las obligaron a abortar en muchas ocasiones, y ellas además, en un número importante, ahora reciben amenazas de excombatientes de las FARC que siguieron delinquiendo y ahora están dedicados al narcotráfico. Antes también lo hacían, pero ya se llaman disidentes. Lorena, bienvenida. Muchísimas gracias, Claudia, y a toda la mesa de trabajo por la invitación, siempre para que las víctimas podamos hablar de esta clase de espacios. Siempre se dijo con los acuerdos de La Habana que las víctimas eran el objetivo principal, que aquí lo más importante eran las víctimas, que esto iba a ser la verdadera reivindicación de las víctimas. Usted, como víctima de las FARC, esta noticia de los planteamientos del presidente, de las advertencias del presidente, del miedo que plantea, los temores del presidente, ¿cómo la recibe y cuáles son esos concretos de las mujeres que estuvieron a la fuerza en las filas de las FARC? Bueno, Claudia, pues para nosotras es muy triste ver que el presidente de la República, el cual dijo a voces muy altas y delante de todo Colombia que iba a ser el presidente de las víctimas y no de los victimarios, pues lamentablemente no fue así, porque nunca hubo un apoyo de parte de él hacia nosotros. Y ahora apoyando esas 16 curules que sabemos que son para los mismos señores de las FARC, porque están en zonas que son donde están ahorita las famosas disidencias. Y para nosotros es totalmente lamentable lo que está pasando. Las víctimas de reclutamiento forzado realmente nos sentimos revictimizadas, nos sentimos utilizadas, y realmente esto que está pasando con las 16 curules para nosotros es un golpe muy fuerte, saber que no vamos a obtener ninguna clase de participación en ellas y que nos excluyeron rotundamente para que no pudiéramos participar y solamente pudieran participar aquellas personas que están a favor de los grupos terroristas como las FARC, que aprueban que ellos estén en el Congreso en estos momentos. Y es lamentable lo que está sucediendo, y la verdad que esa advertencia que tiene el presidente Iván Duque solamente es para lavarse las manos. Bueno, él dice que como país realmente se debe garantizar que esas curules sean para las víctimas, para las personas que tantos años fueron laceradas por el terrorismo. Eso dice el presidente. Ahora, a los conocedores de la Constitución que hemos consultado dicen que está muy difícil hacer las modificaciones y que el presidente le tocará promulgar la ley, porque ya es una orden tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado. Pero la pregunta que muchos se hacen, y se las quiero plantear a ustedes tres: ¿qué más puede hacer el gobierno de Iván Duque, que llegó además a la presidencia gracias a los votos de las víctimas de las FARC? ¿Qué puede hacer para evitar que se sigan cometiendo estos desequilibrios tan profundos entre los victimarios y las víctimas, cuando los victimarios están siendo premiados y las víctimas revictimizadas, viendo cómo se premia a los victimarios? Más allá de manifestar estas preocupaciones, ¿cuáles son esas acciones concretas que ustedes esperarían del gobierno de Iván Duque para evitar que se siga cometiendo esta tremenda injusticia? Jimena, comienzo contigo. Bueno, mira, Claudia, yo pienso que todavía hay caminos. La primera, que no sé si es posible, es que el presidente objete la ley por inconveniente, y es inconveniente en este momento porque cercena los derechos políticos de la mayoría de las víctimas. Lo segundo sería que al promulgar la ley, si está obligado a hacerlo, él puede
regular la vigencia de la ley y puede comprobar que el mapa de los negocios ilícitos y de los actos violentos coincide casi exactamente con esas 16 circunscripciones y por lo tanto postergar la vigencia de esa ley hasta cuando haya las condiciones para que las personas que se encuentran en esos territorios puedan votar libremente. Y lo otro, esa ley también tiene un problema de que no nos considera iguales ante la ley. Las circunscripciones indígenas y afro son nacionales y cualquier ciudadano puede votar en ellas. ¿Por qué las víctimas, siendo todos iguales de víctimas, los que vivimos dentro y fuera de las circunscripciones, no podemos tener el derecho a votar? Jimena, gracias por esas ideas que entregas aquí en el programa La Noche, y vamos a consultarle a uno de los más reconocidos constitucionalistas de Colombia. Es el doctor Juan Manuel Charri, a quien queremos saludarlo, darle la bienvenida al programa La Noche y preguntarle, ¿hay caminos para tranquilizar a las víctimas, para que realmente las víctimas estén en igualdad de condiciones y puedan acceder a estas curules y no solamente quedar circunscriptas a esos territorios? Doctor Charri, bienvenido. Muy buenas noches para todos. A ver, los actos legislativos, como es el caso, en principio no tienen la posibilidad de objeción presidencial. Tal vez con la reforma a la justicia en el gobierno Santos se dio una excepción. Allí se objetó esa decisión. Ahora lo que nos queda es el control automático por parte de la Corte Constitucional, en donde podría modular, yo diría que una vez más, el tema de las 16 curules, porque no olvidemos que esta es una decisión que tiene como fundamento una acción de tutela que se interpuso por algunos congresistas y donde la Corte, en una decisión a mi juicio muy criticable, dio por aprobado el acto legislativo y modificó las fechas de vigencia del acto. Ahora iría a control de constitucionalidad de sala plena y allí existiría la posibilidad de una nueva modulación muy criticable en el sentido de que muchos pensamos que la Corte no debe modificar los contenidos de los actos legislativos con el pretexto de ajustarlos a una supuesta esencia de la Constitución. Pero creo que no quedarían más caminos que el control de constitucionalidad y la modulación por parte de la Corte. Doctor Charri, el presidente Iván Duque fue muy enfático en afirmar y en manifestar esa preocupación de que estas curules realmente sean para las víctimas y no terminen en manos de los victimarios o por lo menos de sectores afines a ellos. ¿Qué margen de acción legal tiene el presidente Iván Duque para poder cumplir con esa promesa de campaña que él también hizo en su momento, que era garantizar que estas curules sean para personas como el general Mendieta, como Jimena Ochoa y como Lorena Murcia, que están hoy aquí en el programa La Noche? Bueno, los actos legislativos pueden ser reglamentados o desarrollados mediante leyes. Habría que ver qué tan preciso o tan limitado es el texto del acto legislativo y si la ley tuviera un espacio para desarrollar los elementos normativos de la reforma constitucional. Sería una posibilidad de que el legislador tratara, vía desarrollo del acto legislativo, de corregir esos errores, pero siempre quedaría pues abierto el camino para demandar la ley y que fuera la Corte la que estableciera si la ley se excedió en la reglamentación o violó los elementos de la reforma constitucional. Es decir, quedaría entonces en manos del Congreso. El presidente también fue muy claro en decir que en la reglamentación se pueden tomar todas las medidas que garanticen que las víctimas serán quienes estaban en el Congreso y que él espera que eso pase, que en la reglamentación es donde se garantice ese derecho. Fue como un mensaje que le envió al Congreso. Queda entonces el camino de que a través de la reglamentación se haga y esto vuelva a la Corte Constitucional y ahí se module, o hay otro camino para que la Corte module esto mismo que ya ha decidido. Pues en mi opinión habría básicamente dos caminos. El control de constitucionalidad de la reforma constitucional en desarrollo de lo que se conoció en su momento como fast track del desarrollo del acuerdo final, y una ley que reglamente o desarrolle el acto legislativo
que yo creería que al final iría a la Corte Constitucional. Y la Corte diría si se ajusta o no a la Constitución, con la posibilidad, a mi juicio indeseable, de que la Corte haga modulaciones sobre el contenido del acto legislativo o sobre el contenido de la ley. Perdóneme, doctor Charri, yo también lo pongo un poquito de asesor, pero por ejemplo a Jimena Ochoa, por ejemplo al general Mendieta, por ejemplo a Lorena Murcia, ¿usted qué les recomendaría? ¿Qué camino pueden tomar ellos como víctimas que se sienten excluidos, que se sienten discriminados, que se sienten tratados no de manera igualitaria? Y acuérdense que el derecho a la igualdad también es un derecho que muchos argumentan a la hora de poner tutelas. ¿Qué camino les queda a ellos? Ellos hablando, bueno, porque los tenemos aquí a los tres sentados, pero que representan a miles de víctimas que están por todo Colombia. Claro, yo creo que caminos hay, lo que pasa es que son caminos que no han sido rigurosamente técnicos desde el punto de vista jurídico. La misma tutela que se interpuso para que se reconociera la mayoría, muchos creímos que era una tutela equivocada y que no tenía posibilidades. Lo cierto es que la Corte terminó protegiendo el derecho de los congresistas y estableciendo que había mayoría. Entonces, con ese antecedente criticable, pues estaría la posibilidad de la acción de tutela, que a mi juicio no es el instrumento para este debate. Está la posibilidad de intervenir en los controles de constitucionalidad tanto del acto legislativo, para que se mire si viola o no el principio de igualdad, y estaría la posibilidad de intervenir para que en el desarrollo legislativo se hicieran las correcciones justamente para salvar la igualdad, que al final del día irían a control de constitucionalidad por parte de la Corte. Claro. Bueno, el camino no es fácil. No es fácil porque además si la Corte ha tomado esta decisión, como usted dice, criticable desde el punto de vista de muchos expertos en Constitución y en constitucionalidad, pues no pinta tranquilo. Pero bueno, los caminos difíciles estamos acostumbrados en Colombia a realizarlos y de alguna manera seguramente podremos superar esto. Doctor Juan Manuel Charri, muchas gracias, aunque creo que Jefferson tenía otra pregunta antes de despedirlo. Sí, Claudia, antes de despedir al doctor Charri, quiero hacerle una última consulta y esto es bien importante, Claudia, porque una de las principales preocupaciones que también hay en los sectores de víctimas de las FARC es que quienes terminen elegidos el próximo año sean personas afines a sus victimarios, lo cual sería una doble ofensa para ellos. Nos lo han dicho incluso acá en este programa. Doctor Charri, tal y como está concebido este acto legislativo, ¿está blindada esa posibilidad de que realmente no lleguen personas afines a los victimarios al Congreso de la República en representación de las víctimas? A ver, recuerde usted que el acto legislativo lo que dice es que es una circunscripción electoral para víctimas. Si las víctimas son afines a los victimarios, que sería pues algo muy conceptualmente muy repudiable, pues de que una víctima sea afín a su victimario, no está contemplado en el texto del acto legislativo. Quedaría la posibilidad de que el legislador tratara de desarrollar esos puntos para establecer los requisitos de quiénes y cómo pueden acceder a esas circunscripciones, cumpliendo la finalidad del acuerdo final con las FARC, que dicho sea de paso, parecería, o por lo menos así se dijo formalmente, es una circunscripción para las víctimas del conflicto y no para los victimarios, ni para el grupo guerrillero, ni para quienes sean afines ideológicamente a él. Doctor Juan Manuel Charri, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en el programa La Noche. Muchísimas gracias a ustedes, una feliz noche para todos. Muchas gracias, doctor Juan Manuel Charri. Claro, el problema aquí es que no es que la víctima sea la que de alguna manera es afín a su victimario. El problema es que se escondan y aparenten ser víctimas cuando realmente hacen parte de redes de esos victimarios. Ese es el problema. El problema es que si se circunscribe solamente a esos territorios, hay mucha capacidad de influencia de los cultivos ilícitos, de las economías ilegales en
posibilidades de que se presenten como víctimas, pero realmente no lo sean. Ahí el gran problema de establecer quién es y quién pues no es víctima. En fin, que esto tiene mucho de ancho como de largo y no está fácil, y según lo que oímos de el doctor Juan Manuel Charri, el camino no está fácil. Sin embargo, quiero seguir escuchando de las mismas víctimas qué otras opciones creen que puede haber por parte del gobierno, incluso para trabajarlo juntos entre las víctimas de las FARC y el mismo gobierno. General Mendieta, quiero escucharle a usted qué ideas tiene al respecto o qué peticiones directas al gobierno. Claudia, nosotros hace 4 años estuvimos en el Congreso de la República. Estuvimos ahí en el Senado, en la Cámara, cuando se estaba reglamentando estas 16 curules, y allí hicimos todas las intervenciones del caso para que se modificara cómo se iban a asignar esas curules. Por lo tanto, se hablaba de por hechos victimizantes, por cada uno, es decir, secuestro, tortura, violencia sexual, desplazamiento, etcétera, etcétera. Y la otra posibilidad también allí era que se le diera una participación a las víctimas de la fuerza pública que también participaron en ese conflicto interno. Por lo tanto, allí deberían estar representados familiares de esos que fueron asesinados, por lo tanto también viudas, huérfanos, los discapacitados, los que prestaron servicio militar obligatorio o servicio en la policía o en el ejército y que fueron al conflicto y posteriormente fueron retirados. Allí hay muchos de ellos con aspiraciones también a llegar seguramente a representar en estas curules del Congreso de la República. Por lo tanto, las salidas hacia el futuro las hemos visto y afortunadamente el Congreso pues ahora cuando hicimos la intervención y ya al pasarlo a la firma del señor presidente, creo que no ha tenido en cuenta esa reglamentación. También la Corte Constitucional, cuando falló esas curules, allí estaban los textos de todas esas intervenciones, entonces se me hace raro por qué esa Corte Constitucional no estudió detalladamente cada uno de estos puntos y cuando aprobó nuevamente las 16 curules, hizo seguramente las aclaraciones del caso para que pudiésemos participar en esa circunscripción nacional que dice Jimena o con lo que ya le he expuesto. Hacia futuro, nuevamente, como están las cosas en este momento, pienso que ya es decisión del señor presidente de cómo se va a reglamentar la asignación de estas 16 curules y posteriormente que la Corte Constitucional seguramente si hay posibilidades nuevamente de intervenir, defina cómo va a ser esa participación, porque como usted lo dice, allí en esas 16 regiones, en esos casi 170 municipios, es donde están activos los grupos armados organizados y serán quienes decidirán quiénes van a ser los candidatos a ocupar estas 16 curules. Lorena, el presidente Iván Duque ya manifestó esa preocupación. Le hago esa misma pregunta. Desde los sectores de víctimas, de las mujeres de Rosa Blanca, de la organización que usted también representa, ¿cuál es esa propuesta o esa solución que ustedes le plantearían al gobierno nacional para solucionar esa preocupación que ustedes han manifestado hoy aquí en el programa La Noche y que vienen manifestando en distintos espacios desde hace varios años? Bueno, yo creo, Jefferson, que no tenemos muchas alternativas, ya que fuimos excluidas en esta ley, porque, como usted lo decía, desde que se firmaron los acuerdos de paz, nosotras, las víctimas de reclutamiento forzado, de violencia sexual y abortos forzados por parte del grupo terrorista de las FARC, hemos sido excluidas. Las FARC nunca se imaginó que las mujeres que han sido reclutadas a manos de estos terroristas que nos abusaron dentro de las FARC saliéramos a denunciarlos. Entonces, por lo tanto, nunca nos tuvieron en cuenta. Y ahora que salimos a la luz pública a denunciar todos estos delitos atroces, pues obviamente ellos no iban a querer que nosotras estuviéramos en el Congreso contando todas las atrocidades a las cuales fuimos sometidas todas las mujeres que fuimos reclutadas por los grupos armados ilegales, especialmente las FARC. Entonces, viendo esta situación, pues nosotras simplemente nos sentimos en este momento excluidas, rechazadas, nos sentimos totalmente revictimizadas porque no nos dieron una igualdad de participación. Nosotros no tenemos derecho a participar en las iguales condiciones a los que tienen nuestro victimario en estos momentos. Y como lo decía el doctor constitucionalista, el camino es muy difícil, pero lo vemos viable a través de tutelas, porque es que
si las mujeres nos ponemos de acuerdo y denunciamos que nos sentimos totalmente vulneradas en nuestro derecho de igualdad de participación en estos escenarios políticos, creo que es un camino muy difícil, pero yo creo que sería una de las alternativas que tendríamos nosotras las mujeres, y más si nos unimos con la población desplazada que también fue excluida de este proyecto de ley, que también son víctimas de este grupo terrorista y que no tuvieron por qué haber sido excluidas de este proyecto de participación con las 16 curules. Entonces, siendo esto así, nos parece que es un camino muy viable, que es muy difícil y todo, pero yo creo que sería la mejor alternativa, porque si estamos en manos del presidente Iván Duque, yo estoy con Lorena Murcia, está totalmente segura que el presidente va a fallar a favor de los terroristas, porque si no se quiso reunir con las víctimas, no quiso escuchar las víctimas en todos estos 3 años de gobierno, mucho menos las va a escuchar ahora con esas 16 curules, y la verdad el presidente Iván Duque me tiene totalmente decepcionada, porque realmente le dio la espalda a las víctimas, y más ahora con este proyecto tan importante de las 16 curules para aumentar el poder político que tiene las FARC en estos momentos en el Congreso. Hay 2 cosas muy importantes. La exclusión de los desplazados. Los desplazados fueron un grupo gigantesco de víctimas. Y hablo de las FARC porque es que los que están sentados en el Congreso son las FARC. También hay desplazamientos de otros grupos armados. Y también el problema es que como estas 16 curules se abrió a toda la gama de víctimas, ojalá hubiera espacio para todos, para todas las víctimas, pero es que los victimarios sentados en el Congreso son las FARC. Entonces es muy importante ese tema, ese es un punto clave. ¿Cómo pedirle a los desplazados que vuelvan al territorio cuando ahí todavía siguen los de las FARC, ahora llamados disidencias, siguen manejando los cultivos ilícitos, las economías ilegales, la minería ilegal? Porque se exponen sus vidas. Es decir, no se puede obligar a un desplazado a que vuelva al lugar del desplazamiento si no tiene garantías. Entonces ese desplazado ya no podrá acceder a ninguna de esas 16 curules. Es muy grave eso. Y lo segundo, lo único que no puede pasar es inacción del gobierno. Hay que entender que de pronto le toque por orden constitucional, como dice el doctor Juan Manuel Char, pero en la reglamentación hay que trabajar fuertemente. Ahora, este es el editorial y es mi editorial. ¿Por qué si hay 10 curules de 10 criminales de lesa humanidad en la impunidad, de 10 criminales bárbaros y sanguinarios? ¿Por qué frente a ellos no hay 10 curules? ¿Cuál es la incapacidad del Estado colombiano? No de la sociedad, porque la sociedad está de acuerdo con esto, del Estado colombiano y del gobierno nacional, para haber logrado sentarles al frente 10 personas directamente víctimas de esa barbarie de las FARC. Las FARC no pagaron una mínima sanción, ni suavecita. No se arrepintieron, no pidieron perdón, no repararon, al contrario, quedó demostrado que escondieron dineros que servían para la reparación de las víctimas. Están ahí, sentados, gozando de sus curules. ¿Dónde está esa niña que en su momento fue arrebatada de su hogar campesino, humilde, llevada a la fuerza a combatir? ¿Dónde está esa niña que fue violada y obligada a abortar? ¿Dónde está ese niño que pisó una mina antipersona y hoy ya tiene más de 25 años y podría acceder a esta curul? Una mina que puso las FARC en un territorio minado por las FARC. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese soldado que quedó lisiado por culpa de las FARC? ¿Dónde está la familia de ese secuestrado que murió, que asesinaron en cautiverio y que nunca lo devolvieron? ¿Dónde está ese secuestrado que sufrió la tortura en manos de las FARC? ¿Dónde están ellos? ¿Por qué silenciados políticamente? Si hay 10 curules gratis y a dedo para los peores criminales de lesa humanidad en Colombia de las FARC, tiene que haber 10 curules. Y la sociedad en esto no puede fallar, pero insisto, la sociedad estará de acuerdo. El Estado, ¿qué va a hacer? Es la gran pregunta en este programa. Vamos a seguir con la ronda de preguntas, Jefferson. Claudia, quiero preguntarle a Jimena Ochoa, ¿por qué es importante que una víctima como usted, Jimena, tenga presencia en el Congreso? Quizás usted no tiene esa aspiración política, pero sí es importante que nuestros televidentes entiendan por qué es necesaria, por qué es imprescindible esa voz de las víctimas de las FARC en un recinto legislativo donde los victimarios sí tienen curules.
Bueno, es importante y es vital no solo por los temas que nos atañen a las víctimas, es por la solidez del Estado de Derecho, es por la vigencia de las instituciones democráticas. Es que a mí me angustia mucho, y cuando oí hablar a Claudia pensaba, eso nos pasa porque las discusiones en Colombia se han reducido a si la técnica constitucional dice A, B o C, y eso es un mundo paralelo. Yo invito al gobierno, al señor presidente que va a firmar esa ley, y a los señores magistrados de la Corte Constitucional a que vayan a esos territorios, a que hablen con los presidentes de las juntas de acción comunal, a que comprueben si hay las condiciones para unas elecciones libres y democráticas o no. Es que no se puede reducir esto a un tema de técnica constitucional, de filigrana jurídica. Es que es la realidad del país, es que son los derechos de las personas las que están en juego. Por eso es tan importante, porque las víctimas entramos primero a mostrar la realidad del país, la que hemos vivido, la que hemos sufrido, la que esperamos construir. Y por otro lado, porque es esencial para el Estado de Derecho, para la noción de justicia, para la noción de igualdad, que son las que sostienen esta nación, que estemos presentes las víctimas. Si tú eres de los que paga a tiempo la factura del agua, ¡prepárate! Porque Aguas Capital Cúcuta sorteará 6.500.000 pesos entre los más puntuales. Así que conéctate este viernes a nuestras veladas culturales virtuales a partir de las 7 de la noche por nuestra página de Facebook y sé uno de los ganadores. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado, muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurbes, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo puedo más! IPS Futumédica al alcance de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista y exámenes de medicina. Saludamos a todas las personas que se conectan a través de esta señal de Semana Noticias. Nos pueden encontrar a través de todas las redes sociales. Estamos en Periscope de Twitter, estamos en YouTube y también en la señal de Facebook. Ahí pueden activar las notificaciones para que lleguen la información de estos paquetes que tenemos para todos ustedes. Y el motivo de esta conexión virtual con todos ustedes tiene que ver con lo que ha dicho el presidente de la República, Iván Duque, por una situación en particular. Se trata de este jefe de las disidencias de las FARC, de la nueva Marquetalia. Estamos hablando de Iván Márquez. En las últimas horas, Interpol tomó la determinación de reactivar la circular roja de captura internacional en contra de este jefe de las disidencias de las FARC, que de acuerdo con la información de inteligencia estaría escondido y huyendo de las autoridades en el vecino país, en Venezuela. Pues bien, con este contexto ha reaccionado el mandatario colombiano, calificando y despachándose en contra
de Iván Márquez, lo ha calificado como narcotraficante, como bandido, como terrorista, que debe ser capturado. Se debe hacer efectiva esta orden de captura internacional en contra de Iván Márquez. Estas fueron las palabras del jefe de Estado. Este es un bandido, un criminal, este es un narcotraficante, un terrorista, y por lo tanto, donde quiera que esté, tiene que haber un compromiso de las autoridades para capturarlo y también para que se cobre esa recompensa. Entonces, si en algunos lugares las autoridades están propiciando su protección, pues de pronto habrá personas que están interesadas también en cobrar la recompensa y entregarlo a la Interpol para que pueda venir a Colombia a pagar por sus deudas con la justicia. Ahí está la intención que tiene el gobierno nacional para que se haga efectiva esta orden de captura internacional en contra de Iván Márquez, inclusive con ese incentivo que hay de una recompensa que se ha ofrecido para quien dé información que conduzca al paradero y posterior captura de Iván Márquez. Ya vimos y recordemos ese destino final que ha tenido Jesús Santrich en el vecino país, que murió precisamente en Venezuela. Y lo que busca el gobierno y el presidente Iván Duque es que esta persona sea entregada a la Interpol para que en Colombia responda por los crímenes que ha cometido durante su accionar criminal en el país. Y también de esta manera iba hablando el presidente Iván Duque. Nosotros lo hemos dicho, esto no es nuevo para nadie. El régimen dictatorial de Venezuela protege en su territorio a esos delincuentes, así como protegía a Santrich. ¿Dónde murió Santrich? En Venezuela, en actividades de narcotráfico. ¿Dónde está Antonio García? ¿Dónde está John Mechas? ¿Dónde está Pablito? ¿Dónde está el Paisa? Todos ellos están protegidos en territorio venezolano porque hacen parte de un entramado de narcotráfico. Eso lo hemos denunciado desde hace mucho tiempo y el mundo lo sabe. Ahora esta circular sirve también para que otras personas tengan también el aliciente de la recompensa de capturar a estos delincuentes y ponerlo al servicio de las autoridades colombianas o también de la misma Interpol. Los más peligrosos criminales están en Venezuela. John Mechas, inclusive Iván Márquez y otros más. El Paisa, Romaña, se encuentran bajo la protección, de acuerdo con el presidente Iván Duque, del régimen de Nicolás Maduro, de la señalada dictadura de Venezuela. Y es que Maduro también ha dicho que es Colombia quien recibe con los brazos abiertos a los criminales. Y ante lo que ha dicho Nicolás Maduro, el presidente Iván Duque dice que el chiste se cuenta solo. Veamos. Ese es un muy buen chiste. Nosotros lo que hemos hecho es atender a hermanos y hermanas venezolanas que han salido de la ignominia de ese régimen, que han tenido que cruzar la frontera buscando alimentos, salud, que han tenido que buscar oportunidades. Colombia le ha mostrado al mundo que si hay un país que tiene fraternidad, respaldo y compromiso con los hermanos y hermanas que han sido flagelados por esa dictadura, es el nuestro. Más bien, yo creo que lo que la humanidad debería rechazar no solamente son los vejámenes diarios y las violaciones diarias de derechos humanos que se presentan allí, sino también esa connivencia macabra con el terrorismo. Mire, estamos prácticamente a un mes y unos días de ver cómo el mundo recuerda trágicamente ese 11 de septiembre del 2001, 20 años. Y usted recordará que después de ese ataque cruel, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitió una resolución, que es la resolución 1373. En esa resolución, Naciones Unidas condena que cualquier país que auspicie, promueva o le brinde santuario a los terroristas y por lo tanto tienen que caer todas las sanciones de la comunidad internacional. Pues la evidencia que hay es que esa violación de la resolución 1373 se viola todos los días por el régimen de Nicolás Maduro. Presidente. Ahí está el panorama, ahí está la despachada, el fuerte pronunciamiento del presidente de la República, Iván Duque, en contra de Iván Márquez, también de Nicolás Maduro, y la insistencia que ha hecho para que Estados Unidos declare como país promotor del terrorismo a Venezuela, en cabeza del gobierno de Maduro. Se está esperando es esa postura que adopte las autoridades de Estados Unidos con esta petición muy puntual que ha hecho el gobierno de Colombia. A todas las personas que se conectaron con nosotros, que interactuaron, que enviaron sus mensajes a través de todas las redes sociales de Semana Noticias, muchas gracias por permanecer ahí. Pueden compartir esta transmisión para que más personas
vean estos contenidos informativos. Recuerden que somos el primer canal digital de Colombia. Puedan postular a nivel nacional, de cualquier territorio a nivel nacional, y que puedan votar en cualquier lugar de Colombia, que no sean impuestas a llevarlas obligadas al territorio donde sufrieron los hechos victimizantes para que muy seguramente sean asesinadas por sus verdugos. Le pongo un ejemplo para no irnos muy lejos. Las víctimas que fuimos de reclutamiento forzado, de violencia sexual, de aborto forzado, ¿cómo nos vamos a ir para la vereda donde fuimos reclutados para poder participar en esta 16 curules? Sería irnos para que nos asesinen las disidencias de las FARC y silenciar la voz de cientos de víctimas que estamos denunciando todos los delitos de lesa humanidad cometidos por las FARC. En este caso, las FARC es la que está en el Congreso, como decía Claudia hace un instante. Entonces, yo sí creería que el presidente debe pensar muy bien las cosas en el momento que tenga la ley ahí a punto de firmarla, porque es que esto debió ser nacional para no excluir las víctimas, para no sacar a unas víctimas y a otras ponerlas a participar, así como pusieron a participar otras víctimas que no son de las FARC. Entonces, ¿por qué nos quieren sacar a las víctimas que estamos denunciando los atropellos por las FARC y que no podemos volver a nuestros territorios porque muy seguramente seríamos asesinadas el mismo día de llegar al territorio? Entonces, ¿por qué nos quieren mandar a la boca del lobo? ¿Por qué quieren silenciar las víctimas? Porque es que mandarlas allá con el anhelo de participar en las 16 curules, de poder estar allá en igual de condiciones con sus victimarios, esto es un atropello para las víctimas. Y claro que estoy de acuerdo totalmente, esto debió ser a nivel nacional para que todas tuviéramos participación y no excluir a ninguna víctima de las FARC, como los de desplazamiento forzado por este grupo terrorista que tuvieron que salir de sus regiones dejándolo todo botado, saliendo con una mano adelante y otra atrás, con la ropita que traían puesta. Entonces, ¿cómo puede ser posible que a estas víctimas también las excluyeran de este proyecto? ¿Por qué las FARC no le quiere dar participación entonces a las víctimas de desplazamiento forzado también? ¿Por qué las excluyen? Viendo que las víctimas estamos en las ciudades capitales, porque no podemos volver a los territorios. ¿Por qué la izquierda quiere que en estas curules no estemos las víctimas que denunciamos y confrontamos a las FARC? Porque realmente no quieren la verdad. Claro, y no hay territorio en Colombia que no haya sufrido la andanada, la amenaza, la acción criminal de las FARC. Todos los territorios de Colombia tienen el mismo derecho, absolutamente todos. Yo quiero volver con Jimena Ochoa y retomar lo que decías, Jimena, de esa filigrana legal y constitucional. Sí, esa filigrana definitivamente atrapa, no deja actuar. También hay otras posibilidades, y es buscar otros mecanismos o buscar otras leyes o buscar la forma de generar actos legislativos para buscar por lo menos 10 curules para las víctimas de las FARC, directamente de las FARC, porque hay 10 curules para las FARC. Ese camino será muy complejo, muy difícil. Ahí el gobierno tiene todas las facultades de hacer iniciativas ante el Congreso, de presentar leyes y reformas constitucionales de iniciativa gubernamental. ¿Será muy difícil, Jimena? Pues la verdad yo no sé si sea difícil o no para el gobierno. Esa situación la tiene que evaluar el gobierno nacional. Pero sí hay que recordar que la telaraña jurídica no nos puede hacer olvidar de los principios esenciales de igualdad de derechos para todas las víctimas. Lo que tú decías, por ejemplo, en el tema de que debe haber curules para víctimas de las FARC porque están sentadas las FARC y el acuerdo fue con las FARC. Lo mismo digo yo, por ejemplo, en el tema que estoy trabajando últimamente de bienes. Los bienes que se logren recuperar de las FARC deben ser para reparar víctimas de las FARC. Es que en unas cosas el acuerdo fue solo con las FARC para que ellos tengan las curules y en otras cosas entonces al parecer fue con todo el mundo porque entonces en las curules de víctimas cabe todo el mundo. Entonces al presidente le pediría menos filigrana jurídica, más realidad nacional. Más estudio de quiénes son los grupos que están en los territorios. Yo he oído a los políticos y a los expositores de la izquierda hablar de que los territorios tienen que tener representación.
Yo me pregunto, los territorios donde hoy actúan y tienen una gran influencia los grupos armados ilegales, entonces vamos a elegir representantes de los cultivos de coca o representantes de la minería ilegal, porque ellos son los que están dominando la mayoría de esos territorios. Entonces es que ya vamos pues a que tengan representatividad política los narcotraficantes y los grupos ilegales. Yo no creo que el gobierno pueda hacer eso. Lorena Murcia, en caso de que esta ley quede tal cual como fue aprobada por el Congreso en el año 2017 y que pues muy seguramente tendrá que promulgar el presidente Iván Duque, porque él también tiene que obedecer esas decisiones judiciales, ¿qué camino le queda a usted como una víctima que quiere estar en el Congreso? Usted lo ha dicho en muchos escenarios, tiene esa intención de representar a este grupo de mujeres que fueron abusadas sexualmente por parte de integrantes de las FARC, que fueron reclutadas siendo menores de edad. ¿Qué camino le queda a una mujer como usted que tiene esa aspiración política? Bueno, yo creo que el único camino que nos queda a nosotros si queremos una representación en el Congreso de la República es lanzarnos y utilizar ese derecho que tenemos como ciudadanos colombianos de lanzarnos a una elección popular a través del apoyo de algún partido político que nos quiera apoyar en este camino, y en este caso pues Ya regresamos con La Noche. Cinco de la tarde, 1 minuto. Continuamos en las transmisiones en Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia, y mucha atención porque las autoridades se encuentran en máxima alerta, teniendo en cuenta que aseguran que han recibido información de inteligencia de que para el 7 de agosto se estarían programando actos vandálicos en diferentes ciudades del país, pero en especial en un sector en particular, en el puente de Boyacá, allí en el departamento de Boyacá, cerca a la ciudad de Tunja. Pues precisamente el Ministerio de Defensa ha revelado que se cuenta con las pruebas que ha entregado la policía, las fuerzas militares, en conjunto con otras autoridades del país, en donde se estarían planeando estas acciones pues vandálicas. Han dicho incluso las autoridades que detrás de estas estaría el Frente de Guerra Urbano de la guerrilla del ELN. Pues por eso se llevó a cabo en las últimas horas un consejo de seguridad en el departamento de Boyacá, en donde se definieron algunas estrategias para evitar o para contrarrestar estas acciones violentas que se tendrían programadas a nivel nacional o en las principales ciudades de Colombia, en las ciudades capitales. Incluso el ministro de Defensa, Diego Molano, ha manifestado que se va a mantener un dispositivo bastante importante de hombres cuidando el puente de Boyacá, cercano a los 300 uniformados, 300 integrantes de la fuerza pública que estarán allí evitando que se presenten algunos desmanes o actos violentos. ¿Qué fue lo que dijo el ministro? Escuchemos. En materia de inteligencia se conoció hace un par de días que algunas de las convocatorias que se desarrollaban por redes sociales y también por información de inteligencia copiada por la Policía Nacional e información suministrada por la ciudadanía, hay intenciones de algunos grupos, pequeños reductos, de afectar la integridad con vandalismo del puente de Boyacá o desarrollar acciones en el monumento del Pantano de Vargas. Esa es la información que han revelado las autoridades en los últimos minutos sobre la delicada situación. Pues dicen ellos que se podría presentar el próximo 7 de agosto, teniendo en cuenta pues que se da esa celebración de la fiesta patria y donde se estarían convocando algunos sectores para causar actos violentos en la ciudad.
o por lo menos allí en el puente de Boyacá, pero que también se refirió a esas situaciones fue el director de la Policía, el general Jorge Vargas, quien señaló que posiblemente detrás de esto estaría el Frente de Guerra Urbano del ELN. De igual manera, hay personas en Bogotá, en Medellín, que están organizando actos contrarios a la ley, tentativas de homicidio, daño en bien ajeno. Quedó registrado puntualmente dentro de las investigaciones en estas dos ciudades de esas personas que están articulando estos hechos criminales. Si usted ha visto, no nos estamos refiriendo a nada contrario que a delitos, solo a delitos, jamás a la manifestación pública y pacífica. Estas personas están cometiendo actos delincuenciales descritos en la ley penal colombiana. Y sí, como se lo acabo de indicar, hay identificación y sabemos de dónde vienen, qué tipo de personas son, están en el proceso judicial. De hecho, estas capturas que anunciamos al país están muy sólidas. Son las declaraciones del general Jorge Vargas que ha entregado frente a la posible infiltración de la guerrilla del ELN en estos hechos, pero el oficial entregó más detalles. Escuchemos. Bueno, son el general Jorge Vargas, el director de la Policía Nacional, quien ha manifestado que se mantienen las investigaciones, se mantiene haciendo ese trabajo de inteligencia para poder evitar que se presenten estos actos vandálicos que ellos han considerado se podrían dar el 7 de agosto. Por eso el ministro de Defensa, Diego Molano, mencionó que se mantiene también un dispositivo especial en el sector del puente de Boyacá, en donde va a haber también la presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios con cerca de unos 100 integrantes de esta unidad protegiendo pues allí esta zona para evitar que lleguen manifestantes que se salgan de precisamente la protesta pacífica y comiencen a generar daños. Por eso va a haber un contingente especial tanto del ESMAD, también va a haber integrantes del ejército, son unos componentes o unos contingentes especiales que estarán destinados allí para el puente de Boyacá y para el pantano de Vargas, que serán cerca de 700 uniformados. También han dicho las autoridades a nivel nacional que se va a mantener dispositivos de seguridad en las principales ciudades, las que se han visto afectadas como consecuencia de los actos de violencia que se han dado durante los últimos meses, recordemos, a raíz de las movilizaciones del paro nacional. Estas ciudades son Bogotá, Medellín, Cali, Popayán, entre otras. Por ejemplo, Pasto, allí se van a hacer se van a mantener activados esos esquemas de seguridad que definieron las autoridades para evitar lo que son bloqueos, lo que son manifestaciones violentas, daños al mobiliario urbano y también a entidades privadas o empresas privadas, y lo que se busca es que con estos dispositivos se mantenga la calma y en el momento en que se presente alguna alteración del orden público puedan intervenir de manera inmediata las autoridades en estas actividades que se van a desarrollar el próximo 7 de agosto, no solo en Bogotá, sino en diferentes regiones del país. Pues a esta hora y con esta información, a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, 7 minutos, nosotros nos vamos despidiendo en Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia, y no se les olvide estar pendientes de nuestras publicaciones para que siempre estén informados con los principales hechos noticiosos de Colombia y el mundo. Bueno, queridos, les dejo toda esa información y ese conocimiento en su mente y en sus corazones. Y esta noche, si es posible, vuelvan a ver el programa y compartan el programa. Compartan todo lo que Magazine Informativo Vive Consciente publica, los podcasts que estoy publicando. Compártanlo, compartan lo que hay en la página web y en el canal de YouTube. Ayúdenme a cuidar la democracia, a sembrar en la mente y el corazón de los hombres la corresponsabilidad, el amor, la misericordia y la compasión. Y también a estar informados de forma precisa y veraz. Los quiero. Que Dios los bendiga.
los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida.